Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a ver la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? Bueno, la ley de Ohm nos relaciona la intensidad de corriente con el voltaje y la resistencia. Y lo hace a través de esta expresión. La intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia eléctrica. Y nos dice que la intensidad de corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es algo que conduce la electricidad, como un cable que está hecho de cobre. El cobre es un buen conductor eléctrico. Y por ejemplo, el plástico es un pésimo conductor eléctrico. Es por eso que los cables por dentro llevan cobre, porque conducen la electricidad. Y por fuera están cubiertos de plástico, porque no conducen la electricidad y así evitan que nos demos toques eléctricos o descargas. Entonces nos dice que la intensidad de corriente que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Ahorita vamos a explicar claramente qué significa todo esto de voltaje, resistencia e intensidad. Lo que esto nos dice prácticamente es que si aumentamos el voltaje, también aumenta la intensidad. Si disminuimos el voltaje, también disminuye la intensidad. Y con la resistencia pasa todo lo contrario. Si aumentamos la resistencia, disminuye la intensidad de corriente. Si disminuimos la resistencia, aumenta la intensidad de corriente. Y aquí tengo una buena imagen para explicar con más claridad esto. Entonces, tenemos aquí la corriente, este CHEMS, es la intensidad de corriente que quiere pasar a través de un conductor. Aquí tenemos nuestro cable, todo esto en negro es nuestro cable. La corriente quiere pasar por el conductor, por el cable. Y tenemos un voltaje. El voltaje es el apoyo de la corriente, es lo que le da la fuerza, lo que hace que la corriente transite por el conductor. Es por eso que este CHEMS de aquí le está diciendo tú puedes, porque lo está apoyando. En realidad es como si lo estuviera empujando. Y aquí tenemos una resistencia que se está oponiendo al movimiento de la corriente eléctrica. Eso es lo que hace una resistencia. El voltaje lo trata de empujar, la corriente quiere pasar y la resistencia lo detiene o se opone al movimiento de la corriente. Vamos a ver algunos ejercicios para entenderlo mejor, pero antes quiero darles una buena regla mnemotécnica para aprender esta fórmula que tenemos aquí. Tienen que aprender este triángulo. Viva la reina Isabel. Y después hacen el triángulo. Si queda claro, ¿no? Y si quieren saber el voltaje, ¿qué está haciendo aquí? La resistencia con la intensidad se está multiplicando. Entonces el voltaje va a ser igual a la resistencia por la intensidad. Si quieren saber ustedes la intensidad de corriente, ¿qué está haciendo el voltaje aquí con la resistencia? Se están dividiendo. Entonces la intensidad de corriente va a ser igual a este voltaje entre esta resistencia. Voltaje entre resistencia. Y si quieren saber la resistencia, simplemente la despejan. Resistencia es igual a, ¿qué está haciendo aquí este voltaje? Con la intensidad se están dividiendo. Voltaje entre intensidad. Y vean, hemos obtenido la fórmula para la intensidad de corriente, para la resistencia y para el voltaje, simplemente aplicando esta regla mnemotécnica con el triángulo. Si ustedes quieren, no pueden ponerle viva la reina Isabel. De hecho, yo no apoyo nada de eso, pero es una buena regla mnemotécnica. Viva la reina Isabel. Vean, tenemos aquí nuestro triángulo y así de sencillo ya sabemos las fórmulas. Vayamos con algunos ejemplos para entenderlo mejor. Tenemos este ejemplo de aquí que nos dice, calcula la intensidad de la corriente si tenemos una resistencia de 20 ohmios y una diferencia de potencial de 60 volts. Algo que se me estaba pasando a decirles es que la resistencia se va a medir en ohmios, que se expresa con la letra griega omega. El voltaje, pues se va a medir en volts, con una V, que son volts. Y la intensidad de corriente se va a medir en amperios, que se representa con la letra A. ¿Ok? Entonces aquí nos pide la intensidad de corriente y nos dice que tenemos una resistencia de 20 ohmios y una diferencia de potencial de 60 volts. Diferencia de potencial es lo mismo que voltaje. Voltaje, diferencia de potencial o fuerza electromotriz. Se le conoce de diferentes formas. Pero ustedes cuando vean 60 volts, pues ya saben que es voltaje, ¿no? Aunque diga diferencia de potencial, que es lo mismo. Entonces, aplicando nuestra regla mnemotécnica, viva la reina Isabel. Hacemos nuestro triángulo. Entonces, ¿qué queremos? Queremos la intensidad de corriente. Intensidad de corriente va a ser igual a este voltaje entre esta resistencia. Voltaje entre resistencia. ¿Cuál es el voltaje que tenemos aquí? 60 volts. Tenemos 60 volts
entre resistencia. ¿Cuál es la resistencia que tenemos? Tenemos una resistencia de 20 ohmios. Entonces tenemos 20 ohmios. Y 60 entre 20 nos da un total de 3 amperios. La intensidad de corriente sería de 3 amperios. Hagamos un ejercicio más. Calcula el voltaje aplicado a un circuito por el que atraviesa una corriente de 3 amperios y presenta una resistencia de 7 ohmios. Una vez más, aplicamos nuestra regla mnemotécnica. Viva la reina Isabel. ¿Ok? Entonces, ¿qué queremos saber? Queremos calcular el voltaje. El voltaje está aquí arriba. Voltaje entonces sería igual a ¿qué? A la resistencia por la intensidad, porque están multiplicándose. Resistencia por intensidad. Entonces, ¿qué resistencia tenemos? Tenemos una resistencia de 7 ohmios. Tenemos 7 ohmios multiplicada por la intensidad. ¿Qué intensidad tenemos? Tenemos una intensidad de 3 amperios. 3 amperios. Y 7 por 3 sería 21 volts. Y tenemos nuestro ejercicio resuelto. Por último, les voy a dejar estos ejercicios para que ustedes practiquen. Les estoy dando lo que tenemos. Aquí tenemos la resistencia, tenemos la intensidad de corriente. Acá tenemos el voltaje y tenemos la resistencia. Aquí tenemos voltaje y tenemos la intensidad de corriente. Tienen que calcular el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia. Muy bien, ya saben que pueden pausar el video y la respuesta va a aparecer ahora. Aquí tienen las respuestas, pausen el video para corroborar. Si les ha gustado el video me pueden regalar un like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y nos vemos en el próximo video.